Imagina la sabana africana. Probablemente estás visualizando manadas de elefantes caminando majestuosamente hacia pozos de agua al atardecer. Leones descansando bajo la sombra de acacias. Jirafas alcanzando las hojas más altas de los árboles. Millones de ñus cruzando ríos caudalosos en la gran migración. Ahora borra esa imagen de tu mente. Porque en vastas regiones de África, esa escena idílica se ha convertido en un cementerio. Cuando la lluvia desaparece, no se lleva solo el agua. Se lleva consigo la vida misma, en una cascada de muerte que es tan fascinante como aterradora. Bienvenidos a uno de los eventos de extinción masiva más silenciosos de nuestro tiempo. Y te advierto, lo que estás a punto de descubrir sobre lo que realmente sucede cuando el agua desaparece cambiará por completo tu visión de la vida salvaje africana. En los próximos minutos, vamos a seguir la cadena de destrucción paso a paso. Veremos exactamente qué les sucede a los animales cuando su mundo literalmente se seca. Desde los herbívoros más grandes hasta los depredadores más feroces, ninguno escapa. Y el final de esta historia determinará si las futuras generaciones conocerán a los animales africanos solo en fotografías. Así que prepárate, porque este viaje por África sin lluvia es tan brutal como revelador. Capítulo 1. Los herbívoros, primera línea de muerte. Todo comienza con la vegetación. Cuando las lluvias no llegan, las primeras en sufrir son las plantas. Los pastos que cubren la sabana, verdes y ondulantes durante la estación húmeda, se convierten en paja amarilla y quebradiza en cuestión de semanas. Luego, incluso esa paja desaparece, dejando solo tierra desnuda y polvo. Para los herbívoros, esto es una sentencia de muerte a cámara lenta. Empecemos con los animales más icónicos, los elefantes. Estos gigantes gentiles necesitan entre 150 y 300 litros de agua al día. No es opcional. Sin esa cantidad de agua, simplemente no pueden sobrevivir. Además, un elefante adulto necesita consumir entre 150 y 300 kilos de vegetación diariamente. Cuando la sequía golpea, los elefantes pueden detectar agua a kilómetros de distancia. Comienzan a recorrer distancias cada vez más largas entre fuentes de agua. Manadas que normalmente se mueven 10 o 15 kilómetros al día empiezan a caminar 50, 60, hasta 100 kilómetros en busca de agua. Pero aquí está el problema, los elefantes viajan en manadas multigeneracionales. Hay crías, hay individuos jóvenes, hay ancianos. Cuando la manada se ve obligada a emprender estas marchas épicas bajo un sol que alcanza los 45 grados Celsius, no todos pueden mantener el ritmo. Las crías comienzan a quedarse atrás. Los elefantes mayores, debilitados por la edad y la deshidratación, colapsan. He visto imágenes de guardabosques encontrando elefantes muertos literalmente a metros de pozos de agua que se secaron. Murieron cavando desesperadamente con sus trompas en el barro endurecido, buscando aunque sea gotas de humedad. En Zimbabue, durante la sequía de 2019 en el Parque Nacional Hwange, murieron más de 200 elefantes en solo 2 meses. Pero no fue solo la deshidratación. Muchos murieron de inanición porque no había nada que comer. Los árboles estaban secos, los arbustos muertos, los pastos desaparecidos. Las imágenes son devastadoras. Esqueletos de elefantes esparcidos alrededor de pozos secos. Manadas enteras colapsadas en el mismo lugar, madres junto a sus crías, todos muertos por la misma razón, no había agua. Ahora hablemos de los búfalos africanos. Estos animales masivos, que pueden pesar hasta 900 kilos, también necesitan enormes cantidades de agua. A diferencia de algunos antílopes que pueden obtener humedad de las plantas, los búfalos deben beber diariamente. Cuando los pozos de agua comienzan a desaparecer, algo terrible sucede. Cientos de búfalos se congregan alrededor de las últimas fuentes de agua. La competencia se vuelve feroz. Los más débiles, los jóvenes, los enfermos, son empujados hacia afuera. Y sin acceso al agua, mueren en cuestión de días. Pero hay algo aún más perturbador. Los búfalos, desesperados, comienzan a beber agua estancada, contaminada, llena de bacterias y parásitos. Esto desencadena brotes masivos de enfermedades. Antrax, tuberculosis bovina. Otras infecciones se propagan como fuego en manadas debilitadas por la desnutrición y la deshidratación.
He leído reportes de guardabosques que encuentran más de 100 búfalos muertos en un solo pozo de agua contaminado. Los animales estaban tan desesperados que bebieron agua que los mató. Los antílopes, aunque son más resistentes que los búfalos, tampoco escapan. Las gacelas, los impalas, los kudus, todos enfrentan el mismo problema: sin vegetación, sin agua, no hay vida. Algunas especies de antílopes pueden sobrevivir más tiempo sin beber directamente porque obtienen humedad de las plantas que comen. ¿Pero qué pasa cuando esas plantas ya no existen? Cuando todo es polvo y tierra seca, incluso los más adaptados comienzan a morir. Las cebras son particularmente vulnerables. Necesitan beber al menos una vez al día. Cuando los pozos de agua se secan, las cebras migran masivamente en busca de agua. Pero aquí está el problema: a diferencia de los ñus, que tienen rutas migratorias ancestrales bien establecidas, muchas cebras no saben exactamente dónde ir cuando su territorio se vuelve inhabitable. El resultado es caótico. Manadas de cebras deambulando sin rumbo, cada vez más débiles, cada vez más desesperadas. Los depredadores las siguen, pero pronto, incluso los depredadores enfrentan su propia crisis. Capítulo 2. Depredadores al límite. Podrías pensar que cuando los herbívoros están débiles y muriendo, es un festín para los depredadores. Y al principio, lo es. Los leones, leopardos, hienas y guepardos encuentran presas fáciles. Animales debilitados por la deshidratación que apenas pueden correr o defenderse. Pero esto es solo el comienzo de una trampa mortal para los depredadores. El problema fundamental es este: los depredadores también necesitan agua. Los leones deben beber diariamente. Los leopardos pueden sobrevivir un poco más sin agua directa, pero eventualmente, ellos también deben beber. Y cuando los pozos de agua desaparecen, los depredadores enfrentan una elección imposible: quedarse en territorios sin agua o abandonar sus territorios establecidos. Pero hay algo más siniestro. Cuando la presa herbívora comienza a morir masivamente por la sequía, los cuerpos en descomposición contaminan las pocas fuentes de agua restantes. Los depredadores que beben de estas aguas envenenadas se enferman. He leído estudios sobre leones que murieron por envenenamiento por toxinas botulínicas del agua contaminada con cadáveres. Y luego está el problema de la presa en sí. Los depredadores necesitan presas sanas y abundantes. Cuando los herbívoros están desnutridos, proporcionan menos nutrición. Un búfalo sano puede alimentar a una manada de leones durante días. Un búfalo que murió de inanición, que es básicamente piel y huesos, apenas alimenta a la manada durante horas. Pero lo verdaderamente escalofriante es lo que sucede cuando la presa se vuelve escasa. Los leones comienzan a cazar presas cada vez más peligrosas por desesperación. Normalmente, los leones evitan cazar elefantes adultos o rinocerontes porque el riesgo es demasiado alto. Pero cuando no hay nada más, grupos de leones hambrientos comenzarán a atacar incluso a elefantes adolescentes, a rinocerontes jóvenes, a jirafas adultas. Las cazas se vuelven más largas, más peligrosas, más desesperadas. Y aquí viene la parte más oscura: el canibalismo. Sí, leíste bien. Cuando la presa desaparece, los depredadores comienzan a comerse entre sí. Los leones machos, que normalmente respetarían ciertos límites territoriales, invaden territorios vecinos y matan a otros leones, incluyendo cachorros, no solo por dominancia territorial sino por comida. Las hienas, que normalmente son carroñeras oportunistas pero también cazadoras capaces, se vuelven increíblemente agresivas. Clanes de hienas atacan a leones solitarios. Los leopardos cazan cachorros de otros depredadores. Es una guerra de todos contra todos impulsada por la pura desesperación. Los guepardos, que son los depredadores más especializados y delicados, son quizás los que sufren más. Necesitan presas específicas, gacelas jóvenes, impalas pequeños, animales que puedan cazar con su estrategia de velocidad pura. Cuando esas presas desaparecen, los guepardos no pueden simplemente cambiar a cazar búfalos o cebras como podrían hacer los leones. Además, los guepardos son los más débiles en la jerarquía de depredadores. Los leones les roban sus presas. Las hienas las roban. En tiempos normales, esto es manejable porque hay suficiente caza. Pero durante sequías severas, cuando cada presa cuenta, los guepardos están en grave desventaja.
Las madres guepardo con cachorros enfrentan decisiones imposibles. ¿Cazas y arriesgas que te roben la presa, dejando a tus cachorros desprotegidos? ¿O te quedas con tus cachorros y todos mueren de hambre juntos? La tasa de mortalidad de cachorros de guepardo durante sequías puede alcanzar el 90% o más. Es un genocidio silencioso de la próxima generación. Y no olvidemos a los depredadores más pequeños. Los chacales, los caracales, las civetas, todos enfrentan la misma crisis. Cuando los ecosistemas colapsan, no hay refugio en ser pequeño. La falta de agua mata a todos por igual. Capítulo 3. Éxodo masivo animal. Cuando el territorio se vuelve completamente inhabitable, los animales hacen lo que han hecho durante millones de años: migran. Pero las migraciones impulsadas por sequías extremas no son como las migraciones estacionales normales. Son éxodos desesperados y caóticos. La gran migración del Serengeti Masai Mara es famosa. Millones de ños, cebras y gacelas se mueven en un ciclo predecible siguiendo las lluvias. Es un espectáculo de la naturaleza, sincronizado durante milenios. ¿Pero qué sucede cuando las lluvias no llegan a ningún lugar? Los patrones migratorios se desintegran. Los animales se mueven erráticamente, buscando desesperadamente cualquier signo de vegetación o agua. Algunas manadas se dividen. Otras van en direcciones completamente nuevas, hacia territorios desconocidos. Y aquí está el problema mortal. Muchos de estos territorios nuevos son mortales por razones diferentes. Algunas manadas de ños, siguiendo el instinto de encontrar agua, terminan en áreas con alta densidad de poblaciones humanas. Esto crea conflictos masivos. Los ños invaden campos agrícolas buscando cualquier vegetación. Los agricultores, intentando proteger sus propios cultivos escasos, los ahuyentan violentamente, a veces los matan. Otras manadas terminan atrapadas entre barreras humanas y naturales. Imagina esto: miles de animales moviéndose hacia lo que creen que es agua, solo para encontrar una cerca, una carretera, un asentamiento humano. Confundidos, debilitados, mueren en masa tratando de encontrar una ruta. Los ríos que normalmente los animales cruzan durante migraciones se convierten en trampas mortales. Durante años normales, estos ríos tienen agua fluyendo. Los animales los cruzan, algunos se ahogan, pero la mayoría sobrevive. Durante sequías extremas, los ríos se secan, excepto por ciertos puntos donde quedan pozos estancados. Miles de animales se congregan en estos puntos. La competencia es feroz. Los animales más fuertes empujan a los débiles. En el caos, muchos mueren pisoteados. Los que logran beber a menudo consumen agua tan contaminada que mueren de enfermedades días después. Y luego están las especies que simplemente no pueden migrar. Los hipopótamos son un ejemplo fascinante y trágico. Los hipopótamos pasan la mayor parte de su vida en el agua. No es solo preferencia, es necesidad fisiológica. Su piel es increíblemente sensible al sol y se agrieta y sangra si están expuestos demasiado tiempo sin agua. Necesitan permanecer sumergidos o al menos muy húmedos durante el día. Cuando los ríos y pozos se secan, los hipopótamos enfrentan una crisis existencial. Algunos intentan moverse hacia nuevas fuentes de agua, pero los hipopótamos no están hechos para largas migraciones terrestres. Son enormes, pueden pesar más de 3.000 kilos, y caminar largas distancias bajo el sol africano los mata. He visto documentación de grupos de hipopótamos apiñados en charcos de barro que son apenas más grandes que los propios animales. Docenas de hipopótamos en un espacio diseñado para 5, todos tratando desesperadamente de mantener su piel húmeda. La competencia se vuelve violenta. Los machos luchan brutalmente. Las crías quedan aplastadas. Eventualmente, incluso estos últimos charcos se secan. Y entonces encuentras algo verdaderamente perturbador: esqueletos de hipopótamos esparcidos alrededor de pozos completamente secos. Murieron esperando que el agua regresara. Las jirafas tienen un problema diferente. Aunque pueden sobrevivir periodos más largos sin beber directamente porque obtienen humedad de las hojas de acacia, cuando la sequía mata todos los árboles, las jirafas deben migrar o morir. Pero las jirafas no forman grandes manadas migratorias como los ños. Se mueven en grupos pequeños. Y su gran altura, normalmente una ventaja, se convierte en un problema durante migraciones desesperadas.
Son objetivos fáciles para cazadores furtivos. Y cuando cruzan áreas con líneas eléctricas, algo que está aumentando en África, muchas mueren electrocutadas. Capítulo 4. Ecosistemas colapsando. Ahora, todos estos animales grandes y carismáticos son los que capturan titulares. Pero el verdadero colapso ecológico ocurre en niveles que la mayoría de las personas nunca ven o consideran. Los ecosistemas africanos son redes increíblemente complejas donde cada especie juega un papel. Cuando la sequía elimina partes de esta red, todo el sistema comienza a desmoronarse de maneras sorprendentes y a menudo irreversibles. Empecemos con los insectos. Sí, insectos. No son glamorosos, pero son absolutamente fundamentales. Cuando las plantas mueren por la sequía, los insectos que dependen de esas plantas mueren. Las abejas, las mariposas, los escarabajos polinizadores, todos desaparecen. Podrías pensar, ¿y qué? Son solo insectos. Pero esos insectos polinizan las plantas que eventualmente alimentarán a los herbívoros cuando las lluvias regresen. Sin polinizadores, incluso cuando la lluvia regresa, muchas plantas no pueden reproducirse efectivamente. El ecosistema no simplemente rebota a su estado anterior. Se queda empobrecido, con menos diversidad, menos capacidad de recuperación. Y los insectos son comida fundamental para muchísimas especies. Los pájaros, los lagartos, los pequeños mamíferos, todos dependen de los insectos. Cuando los insectos desaparecen, estas especies también desaparecen. Las aves migratorias que vuelan miles de kilómetros desde Europa hasta África dependen de encontrar abundancia de insectos en sus destinos africanos. Cuando llegan a ecosistemas devastados por la sequía donde no hay insectos, no tienen nada que comer. Muchas mueren. Otras están tan debilitadas que no pueden completar la migración de regreso. Estamos viendo declives masivos en poblaciones de aves migratorias, y la sequía en África es una de las causas principales. Ahora hablemos de algo que muchos consideran repugnante pero que es absolutamente crítico: los carroñeros. Los buitres africanos son algunos de los carroñeros más eficientes del planeta. Cuando hay cadáveres, los buitres los encuentran y los limpian increíblemente rápido. Esto no es solo eficiencia, es un servicio ecológico crítico. Los cadáveres que se descomponen lentamente son focos de enfermedades. Los buitres previenen la propagación de estas enfermedades. Durante las sequías iniciales, los buitres tienen abundancia de comida porque muchos animales están muriendo. Pero aquí está el problema: esos cadáveres a menudo contienen toxinas, venenos, enfermedades. Los buitres que se alimentan de ellos se enferman y mueren. Además, cuando la sequía es tan severa que casi todo ha muerto, eventualmente incluso los buitres no tienen nada de qué alimentarse. Y los buitres no pueden simplemente cambiar a ser cazadores. Están especializados en carroña. África ya está experimentando un colapso catastrófico de poblaciones de buitres por múltiples razones, y las sequías lo están empeorando. Algunas especies de buitres africanos han declinado más del 90% en las últimas décadas. Y cuando los buitres desaparecen, las enfermedades se propagan más rápidamente. Poblaciones de perros salvajes y ratas aumentan porque están comiendo la carroña que los buitres solían eliminar. Capítulo 5. Especies al borde de la extinción. Ahora llegamos a la parte más sombría: las especies que no están solo sufriendo, sino que están al borde de desaparecer para siempre. Empecemos con los rinocerontes. Los rinocerontes negros y blancos ya están críticamente amenazados por la caza furtiva. Pero las sequías están añadiendo otra capa de amenaza que podría ser el golpe final. Los rinocerontes necesitan comer enormes cantidades de vegetación diariamente. Los rinocerontes blancos son pastadores que comen pasto. Los rinocerontes negros son ramoneadores que comen hojas y arbustos. Cuando la sequía mata toda esta vegetación, los rinocerontes hambrientos se debilitan. Los rinocerontes hembra debilitados tienen dificultades para concebir. Las que están embarazadas a menudo abortan. Las crías que nacen durante sequías tienen tasas de mortalidad extremadamente altas porque las madres no pueden producir suficiente leche. Estamos viendo poblaciones de rinocerontes que no solo están siendo reducidas por cazadores furtivos, sino que están fallando en reproducirse lo suficiente para reemplazar las pérdidas. Es una sentencia de muerte en cámara lenta.
Los perros salvajes africanos son otro caso trágico. Son uno de los depredadores más exitosos de África en términos de tasa de éxito de caza, con tasas del 80%. Pero también son increíblemente especializados y vulnerables. Los perros salvajes cazan en manadas coordinadas y necesitan territorios enormes. Cuando la sequía reduce drásticamente las poblaciones de presas, las manadas de perros salvajes no pueden encontrar suficiente comida. Su estructura social, normalmente su mayor fortaleza, se convierte en una debilidad cuando no hay suficiente para alimentar a la manada. Además, los perros salvajes son increíblemente susceptibles a enfermedades. Cuando la sequía los debilita y los fuerza a interacciones más frecuentes con perros domésticos en busca de agua, contraen enfermedades como el moquillo y la rabia que devastan poblaciones enteras. Actualmente quedan menos de 7.000 perros salvajes africanos en todo el continente. Cada sequía severa reduce ese número aún más. Los gorilas de montaña, aunque están en bosques húmedos en lugar de sabanas, también están siendo afectados por patrones de lluvia cambiantes. Cuando las lluvias disminuyen incluso en estas áreas normalmente húmedas, las plantas de las que dependen los gorilas producen menos hojas y frutos. Los gorilas tienen que viajar distancias más largas en busca de comida, lo que los pone en mayor contacto con humanos y aumenta el riesgo de conflicto y transmisión de enfermedades. Pero tal vez el caso más emblemático es el de los leones. Sí, los leones, los reyes de la selva, aunque viven en sabanas, pero esa es otra historia. La población de leones en África ha colapsado aproximadamente un 43% en las últimas 3 generaciones. Actualmente quedan alrededor de 20.000 leones salvajes en todo el continente. Para poner esto en perspectiva, hay más tigres en cautiverio en Estados Unidos que leones salvajes en toda África. Las sequías están acelerando este declive. Cuando la presa disminuye, los leones hambrientos se acercan más a asentamientos humanos y atacan ganado. Los ganaderos, protegiendo su sustento, matan a los leones. Es un conflicto sin ganadores donde ambos lados están desesperados. Además, las sequías fragmentan las poblaciones de leones. Las manadas quedan aisladas en pequeños bolsillos de hábitat donde todavía hay agua. El aislamiento genético resultante reduce la diversidad genética, haciendo a las poblaciones más vulnerables a enfermedades y menos adaptables a futuros cambios. Capítulo 6. Efectos en cadena. Todo lo que hemos discutido hasta ahora podría hacerte pensar que los impactos de la sequía en la vida salvaje africana son terribles pero contenidos en África. Estarías equivocado. Los ecosistemas africanos no existen en aislamiento. Están conectados a sistemas globales de maneras que la mayoría de las personas nunca consideran. Primero, está la migración de aves. Más de 2.000 millones de aves migran entre Europa, Asia y África cada año. Estas aves dependen de ecosistemas africanos saludables como lugares para pasar el invierno europeo. Cuando llegan a ecosistemas devastados por la sequía, muchas no sobreviven. Las que lo hacen están tan debilitadas que no pueden reproducirse efectivamente cuando regresan a Europa. Estamos viendo declives masivos en poblaciones de aves en Europa, y la degradación de hábitats africanos es una causa importante. Luego está el papel que África juega en los sistemas climáticos globales. Los bosques tropicales de la cuenca del Congo son el segundo pulmón verde más grande del planeta después del Amazonas. Absorben cantidades masivas de dióxido de carbono. Cuando las sequías matan árboles en estas áreas, no solo dejan de absorber CO2, sino que liberan el carbono almacenado a medida que se descomponen. Esto acelera el cambio climático global, que a su vez causa más sequías, tanto en África como en otras partes del mundo. Es un ciclo de retroalimentación positiva, pero positiva solo en el sentido matemático. En términos prácticos, es completamente negativo. Y luego está el impacto en la investigación científica y médica. Muchas medicinas modernas se derivaron originalmente de plantas y animales africanos. La aspirina proviene de corteza de sauce. Numerosos antibióticos y tratamientos contra el cáncer tienen sus orígenes en productos naturales. Cada especie que se extingue es potencialmente una cura médica que nunca descubriremos. Es como quemar bibliotecas de información genética que podrían haber salvado millones de vidas humanas en el futuro. El turismo de vida salvaje genera miles de millones de dólares para economías africanas. Cuando los animales mueren masivamente, el turismo colapsa. Los empleos desaparecen.
Las comunidades locales que dependían del ecoturismo se empobrecen. Esto crea un incentivo perverso. Las áreas de conservación, que antes eran valiosas porque generaban ingresos del turismo, de repente parecen desperdicio de tierra. Hay presión para convertirlas en agricultura o desarrollo, lo que fragmenta aún más el hábitat de la vida salvaje. Y luego está algo más filosófico pero igual de importante, el valor intrínseco de la biodiversidad.